Bienvenido. ¿Cómo le va? Este es un programa en el que estudiamos cómo aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Con ese propósito, hemos preparado una serie de estudios bíblicos que queremos hacer llegar hasta su hogar. Tome lápiz y papel, que dentro de unos momentos le daré la dirección a la cual escribirnos. Mientras tanto, Ricardo, el tiempo es tuyo. Alguien ha dicho, prefiero ver un sermón que oírlo. Prefiero que alguien ande conmigo en vez de simplemente mostrarme el camino. El ojo es mejor alumno que el oído, y el buen consejo trae confusión, mientras que un ejemplo es siempre fácil de comprender. Estas palabras se pueden aplicar fácilmente a nuestro estudio de la compasión cristiana. En realidad, tú y yo necesitamos un ejemplo para poder comprender con claridad lo que significa la compasión cristiana y cómo lo podemos expresar diariamente en nuestras vidas. En primer lugar, debemos acordarnos que la compasión es sufrir con otro, es sentir el dolor de la otra persona y tener deseo de aliviar ese dolor. Es piedad mezclada con preocupación y amor. Compasión es simpatía activa. Otra cosa que vimos en nuestro estudio pasado es que la compasión siempre se extiende hacia afuera, hacia otras personas. Compasión no es egoísta. ¿Te acuerdas que dijimos que Jesús, aún colgado en la cruz, se estaba preocupando por otros en vez de preocuparse por sí mismo? El ejemplo que nos da nuestro Señor es un magnífico ejemplo de compasión. El libro de Hebreos nos dice que debemos ver el ejemplo de Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús es nuestro ejemplo diario, en cada área de nuestra vida, y por eso solo es lógico que nos fijemos en la vida de Él para ver lo que es compasión cristiana. En Marcos 10:45 Jesús mismo dijo que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nuestro Señor no vino para que le sirvieran, vino para servir. ¿Por qué iba a venir el Rey de Gloria a servir al hombre? ¿Por qué moriría una muerte horrible por alguien como nosotros? La respuesta es sencilla. Jesús nos tuvo compasión. Pero no solo se preocupó por nosotros, sino que hizo algo en cuanto a ello. Entregó su vida para librarme a mí y librarte a ti del infierno. Conste que Jesús nunca conoció pecado. Él en su compasión tomó nuestro lugar en la cruz. Nosotros debimos haber muerto, pero Él sufrió nuestro castigo. ¿Y por qué? Porque es una persona compasiva. En Romanos 5, versículos 6, 8 y 10 leemos lo siguiente. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Creo que no puedo pensar en un pasaje bíblico que exprese mejor el asunto de la compasión de Cristo por el hombre pecador. La Biblia nos dice que sin fe en Cristo somos débiles, sin Jesús somos pecadores y estamos sin Dios y sin esperanza. Pero Dios nos ha tenido compasión, y debido a su compasión, Él mismo vino a tierra en la persona de Cristo Jesús. Él nos amó aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Él siente compasión por nosotros, pues nos ama. Fíjate que Dios no ha pedido que nos limpiemos por nosotros mismos de nuestros pecados para poder venir a Él. Él solo pide que vengamos a Él por medio de arrepentimiento y fe en Jesús. Y cuando venimos así, Él nos toma, nos limpia en la sangre de Jesús y nos llama sus hijos. Él siempre provee todo lo que necesitamos para que podamos estar en paz con Él. Su compasión es divina y es un ejemplo de la compasión que nosotros debemos mostrar los unos para con los otros. Quiero que observes conmigo por unos momentos la compasión que Dios mostró durante su ministerio personal aquí en la tierra. Un día, cuando Él pasaba de Jericó a Jerusalén, habían dos hombres ciegos que estaban sentados junto al camino. Dándose cuenta de que Jesús pasaba frente a ellos, gritaron: «Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros». La gente que les rodeaba le decían que se callaran. Los pobres ciegos no encontraron compasión en la multitud que rodeaba a Cristo, pero Jesús les oyó. Les preguntó: «¿Qué queréis que os haga?». Ellos respondieron: «Señor, que sean abiertos nuestros ojos». Y la Biblia nos dice en Mateo 20:34 que Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Nuestro Señor sí tuvo compasión, y en su compasión restauró la vista de los dos hombres ciegos.
Jesús siempre nos da ejemplo de compasión. Al leer las Escrituras le encontraremos sanando a los enfermos, restaurando la vista a los ciegos, haciendo caminar a los cojos y alimentando a los hambrientos. Su ministerio tocó la vida de los necesitados y afligidos. Donde había una necesidad, ahí encontrábamos a nuestro Señor, lleno de compasión. Sin embargo, la compasión de Jesús va más allá de esto. Su compasión es una compasión que está dispuesto a perdonar aún a aquellos quienes son sus enemigos. El hombre en su maldad ha ido totalmente en contra de Dios, aún hasta el punto de negar su existencia. Y sin embargo nuestro Señor se compadece y está dispuesto a extenderles la mano. Para ateos es que murió Jesús. Murió para asesinos, prostitutas, drogadictas, homosexuales y para los más perdidos del mundo. Tal es su compasión. Y nuestros pecados fueron tan perversos que solo la sangre de una persona inocente podría pagar la deuda. Entonces Jesús, quien nunca conoció pecado, se hizo pecado para justificarnos delante de Dios. Él no tenía por qué hacer eso. El hombre nunca hizo algo que fuera merecedor de tal sacrificio. Tú y yo vivíamos gozosos en nuestros pecados, viviendo para nuestra carne y con el fin de satisfacer los deseos de nuestros ojos. Éramos gobernados por Satanás y nos gustaba lo que hacíamos. Y en esa situación es que Jesús vino a nosotros. Nosotros que éramos sus enemigos sentimos su amor y compasión. Pero Él no tenía por qué tener compasión de nosotros. Escucha lo que dice Efesios 2, 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y esa es la compasión de Dios. Él desea lo mejor para nosotros. Y por esa razón es que podemos acercarnos a Él con confianza y sin temor. Él nos ama. La compasión de Dios hacia nosotros debe ser reflejada en nuestra relación con otras personas. Efesios 4:32 nos exhorta a ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Nadie tiene que aproximarse a Dios con miedo. Dios nos ama de una manera perfecta. Él nos ama más de lo que nos podría amar cualquier otra persona. Él se preocupa por nosotros. Él se compadece por nuestra situación y desea ayudarnos con todo su santo ser. De hecho, Dios ha hecho el máximo sacrificio para nosotros. Ha dado a su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú y yo necesitamos asegurarnos de que este mensaje llegue a oídos de nuestros amigos y familiares. La compasión que Cristo ha mostrado es la misma compasión que nosotros debemos mostrar al mundo. Nuestro Rey nos ha dado el ejemplo y nosotros debemos obedecer. Vamos a orar. Padre, gracias por el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Señor, es difícil para nosotros mostrar tu compasión al mundo. Ayúdanos a vencer nuestro egoísmo y preocuparnos por otros así como tú te has preocupado por nosotros. Te lo pedimos de todo corazón, en el nombre de Jesús. Amén. De hoy, ¿no es cierto? Juntos podremos aprender aún más con el estudio bíblico por correspondencia que nuestros maestros han preparado con este fin. Se lo queremos regalar. Si usted lo quiere recibir, escríbanos a El Contacto Cristiano, apartado postal 11263, Houston, Texas, 77293. Al escribirnos, por favor recuerde incluir el nombre de la emisora en la que sintoniza nuestro programa. Nuevamente nuestra dirección es El Contacto Cristiano, apartado postal 11263, Houston, Texas, 77293. Agradecemos su sintonía al programa de hoy, confiando en volver a vernos en nuestro próximo programa, a esta misma hora y por esta misma emisora, para encontrarnos y disfrutar nuevamente en El Contacto Cristiano. Este programa es una producción de la Asociación Bautista Misionera de América.